Muy bien. Como les decía, amados hermanos, hoy comenzamos con la unidad 2 de nuestro programa de formación de líderes. Y esta unidad número 2 trata sobre el carácter del líder. En la primera unidad de liderazgo que estudiamos, nosotros nos dedicamos a explorar el qué hacer del líder. Es decir, cuáles eran las responsabilidades del líder, cuáles eran las tareas del líder. Estuvimos hablando del líder en su tarea de aconsejar, los peligros que enfrenta el líder cuando es un líder consejero. Estuvimos hablando acerca de las responsabilidades esenciales del liderazgo. Estuvimos hablando acerca de qué es liderazgo, el liderazgo de servicio. Estuvimos hablando una serie de tópicos relacionados con el qué hacer del líder. Hoy arrancamos con esta segunda unidad de liderazgo que tiene que ver con el ser del líder, el carácter del líder. Y esto es muy importante porque el carácter, queridos hermanos y hermanas, nos define. El carácter nos define. Y esto es algo que cuando nosotros estamos trabajando con líderes, no podemos dejar de lado. Si nosotros fundamentamos una misión sin tomar en cuenta el carácter de las personas que van a liderar esa misión, lo más seguro es que terminemos envueltos en conflictos y en fracasos. Así es que hoy arrancamos con esta segunda unidad que tiene que ver con el carácter del líder, el ser del líder. Y cómo nosotros podemos entender el carácter. Es muy importante que nosotros sepamos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos acerca del carácter. Y el carácter es ese conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad. Pero esto nos distingue de las demás personas o de los demás. Entonces, cuando nosotros estamos hablando específicamente del carácter, nos estamos refiriendo a un conjunto de rasgos. ¿Qué son los rasgos? Los rasgos son aquellas particularidades únicas en cada una de las personas. Son aquellas particularidades estables, más estables en la persona. Es ese tono exclusivo en la actuación que cada uno de nosotros tenemos, que se vuelve en una manera de actuar permanente en nosotros. Entonces, esos rasgos que nos configuran a nosotros en nuestro mundo interno, en nuestra vida psicológica, en nuestra forma de concebir la vida, en nuestra forma de interpretar el mundo, en nuestra forma de responder ante las circunstancias que nos rodean. Entonces, el carácter define la naturaleza de algo, es cómo somos nosotros. La manera específica de cómo pensamos nosotros, la manera específica de cómo actuamos nosotros, no solamente individualmente, sino en la colectividad, de tal manera que el carácter también se forma en la colectividad. Hay una interacción dinámica entre el sujeto y la sociedad para que el carácter se construya. El ser humano construye su carácter de manera individual, pero de manera colectiva al mismo tiempo. Es decir, yo soy en otros y otros son en mí, a través de las relaciones, de la interacción dinámica
entre el sujeto y la vida social. Entonces el carácter llega a un punto que se vuelven rasgos que nos marcan en la forma en que nosotros nos comportamos, en la forma en que nosotros pensamos, en la forma en que nosotros respondemos ante las situaciones. Entonces, cuando hablamos del carácter del líder, entonces estamos hablando de aquellos rasgos, de aquellas cualidades que deben de caracterizar al líder, que lo deben de distinguir al líder, que lo deben de configurar en su mundo psicológico y en su proceder, en su actuación, no solamente en su actuación concreta, en su actuación manifiesta, sino también en su intencionalidad. Entonces vea que el carácter abarca, es abarcador, define lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. En este sentido, amados hermanos, en esta unidad, nosotros vamos a desarrollar 6 grandes temas, aunque ahí aparecen en la diapositiva, aparecen 7, pero yo les explico ahorita por qué. El primer tema que vamos a desarrollar en esta unidad es el que vamos a estudiar esta noche. Y este tema se titula Cuando nadie está mirando. Luego vamos a estudiar la próxima semana, vamos a estudiar 2 temas que forman uno solo, que es Soy un líder ético y Pasos hacia el cambio. Estos 2 puntos van juntos, estos 2 tópicos van unidos en una sola lección. Por eso es de que nos aparecen 7, pero realmente son 6. Luego, el número 4, todos necesitamos ser responsables. Ahí vamos a hablar acerca de la importancia de la responsabilidad que cada uno de nosotros debemos de asumir cuando se nos delega un rol de liderazgo. También vamos a estar estudiando un tema que se llama ¿cuál es mi carácter como líder? ¿Cuál es mi carácter como líder? Vamos a autoevaluar nuestro carácter como líderes. ¿Cuáles son esos rasgos que nosotros estamos teniendo? ¿Cuáles son esos rasgos que nosotros nos deben caracterizar o nos deberían caracterizar? Entonces es muy importante ese tema. Luego vamos a trabajar el tema número 6, que es realizando una auditoría espiritual. Muy importante que nosotros auditemos nuestro carácter, que nosotros nos autoanalicemos, nos cuestionemos a nosotros mismos. Uno de los problemas más graves que hay hoy en día es que cualquier persona se siente en la libertad de cuestionar cualquier cosa y a cualquier persona. Pero una de las grandes debilidades que hay en la sociedad actual es que las personas han perdido la capacidad de cuestionarse a ellos mismos, de auditar sus propias motivaciones y de auditar su propia naturaleza. Por ende, muchos son arrastrados por los vientos ideológicos que hay en la actualidad porque no tienen claro su propio carácter. Entonces, el líder cristiano no se puede dar ese lujo. El líder cristiano debe de tener claridad en cuanto a su carácter. ¿Y cómo va a lograr esa claridad? Auditando su propio carácter, autoanalizándose, cuestionando sus propios valores para definir en qué está parado, cuál es su fundamento. Luego vamos a hablar de este tema muy bonito que se llama carácter a la antigua. Y este tema es muy bueno porque nos presenta cómo podemos crecer en nuestro carácter, cómo desarrollar nuestro carácter si sentimos que hay algunos rasgos que se han quedado deficientes en nosotros y que queremos potenciarlos de tal manera que podamos ver en nosotros mismos una transformación en nuestro liderazgo. Entonces, ese tema, carácter a la antigua, nos presenta el camino del crecimiento y del desarrollo de nuestro carácter. Quiero decirles
que una de las diferencias entre el temperamento y el carácter es que el temperamento está genéticamente heredado y biológicamente condicionado, mientras que el carácter puede ser socialmente transformado a través de la educación. El temperamento puede ser autorregulado en la medida que trabajemos el carácter. Es muy importante que entendamos, el temperamento es algo biológicamente determinado. Yo no decido qué temperamento voy a tener, simplemente es una herencia de mi sistema nervioso que yo recibo de mis padres. Pero el carácter sí, yo puedo trabajarlo y desarrollarlo de tal manera que yo pueda vivir una transformación sin importar la etapa de la vida en la que me encuentre. Yo puedo esforzarme por transformar mi carácter. El temperamento no lo puedo cambiar, solo lo puedo autorregular. El carácter sí lo puedo cambiar, lo puedo transformar. No es fácil, tampoco es de la noche a la mañana, pero hay esperanza porque el cristiano tiene al Espíritu Santo, que es su ayudador y lo guía para poder vencer cualquier circunstancia adversa. Entonces, en la unidad 2, ahí tienen ustedes en pantalla los temas que vamos a estar desarrollando. Son temas muy buenos, no se los vayan a perder, ya que estos temas nos van a fortalecer en nuestro liderazgo. Ahora, amados hermanos, vamos a arrancar con el tema correspondiente a este día. Hoy iniciamos con nuestro primer tema de la unidad 2, el carácter del líder, y comenzamos con este gran tópico: cuando nadie está mirando. Este es uno de los puntos más medulares en el desarrollo del liderazgo. ¿Cómo soy yo cuando nadie me está mirando? Porque tenemos líderes que son geniales cuando están al frente. Tenemos líderes que tienen excelente palabra cuando están al frente, predican muy bonito, enseñan muy bonito, pero cuando están a solas, ¿cómo es su carácter? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son los rasgos que lo distinguen cuando nadie está mirándole? Cuando no está expuesto al público. Y es ahí donde muchas veces hay líderes que en el liderazgo en la iglesia son una cosa, pero en la familia, en el hogar, son otra. Y es ahí donde perdemos respeto y es ahí donde perdemos la oportunidad de influir a nuestros hijos, influir a nuestras esposas, ser influencia en casa. Entonces, cuando nadie nos está mirando, ¿cómo es nuestra forma de ser? Comenzamos entonces hoy a desarrollar este tema y tenemos la primer recomendación: el carácter no puede ser ignorado. Según Daniel 1:8. ¿Qué nos dice Daniel capítulo 1, versículo 8? Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Allí tenemos un rasgo bien definido en el carácter del líder Daniel. Ahí tenemos el rasgo bien marcado en su carácter. Tenemos a un Daniel que tiene propósito. Tenemos a un Daniel que está determinado a no contaminarse. Es un hombre, es un líder que tiene determinación. Él bien hubiera podido comer todo lo que le ofrecían,
Pero ¿por qué Daniel no quiso hacerlo? Muy interesante. Fíjese que en el tiempo en el que Daniel es llevado cautivo a Babilonia, él era un muchacho que pertenecía a una clase privilegiada de los judíos. Entonces, estos muchachos fueron apartados y fueron llevados al palacio del rey para ser entrenados en las ciencias de los caldeos, en la lengua de los caldeos, en la filosofía, en la religión, en todos los conocimientos que esta civilización había acumulado. Entonces, la gente que estaba en el palacio era la gente que comía de la comida del rey. Pero ¿qué era lo que pasaba? Lo que pasaba era que el rey comía alimentos que habían sido sacrificados a los dioses. O sea que el rey, antes de comer, los animales eran ofrecidos en holocausto en los templos de los dioses. Ahí tenemos otro ejemplo claro cuando les cambian el nombre a Mesac, Sadrach y Abednego, que es Misael, Ananías, Azarías y Daniel. Les cambian el nombre, les ponen el nombre de las 4 deidades babilónicas que eran las encargadas de proteger al pueblo babilónico. Entonces, detrás de la comida del rey, lo que habían eran actos idolátricos. Lo que habían eran sacrificios idolátricos. Entonces Daniel entiende esto y él determina no contaminarse. Él es alguien determinado, es alguien con un propósito bien definido y decide que no va a comer esa comida. Entonces, ¿por qué? Porque la contaminación no solamente era alimentaria. Recordemos que también los babilónicos comían ciertas comidas que en la ley, en la Torá, eran prohibidas, sino que también la contaminación era de carácter espiritual y ritual. No solamente era por cuidar su salud, sino que iba más allá. Daniel, entendiendo las costumbres paganas que habían en Babilonia, determina él no contaminarse con la porción del rey, ni con el vino que era ofrecido en libaciones en los altares y en los templos de los babilónicos. Entonces, vea qué clase de siervo tenemos ante nuestros ojos. Tenemos a un líder de gran quilataje, de amplios quilates, de gran peso. Y esto es una gran lección para nosotros como líderes hoy día, ya que lamentablemente cada vez más en el cristianismo, los líderes que representan a la iglesia en el mundo, cada vez se van contaminando más, cada vez se van mezclando más con los valores del mundo, cada vez les preocupa más parecer agradables al mundo que agradar a Dios. Ese es un problema de carácter. Cuando los líderes tienen miedo de hablar la verdad, cuando los líderes tienen miedo de defender la justicia, cuando los líderes tienen miedo o tenemos miedo de mantenernos en integridad y decir, la verdad es que yo creo en Dios y yo no voy a cambiar mis principios y mis convicciones, cada vez que los líderes dicen, no, no hay problema, y cada vez vamos permitiendo más que las cosas del mundo se vayan metiendo y nosotros vamos tapando aquellas cosas que la Biblia le llama pecado, que la Biblia le llama contaminación. Nosotros lo vamos disimulando porque no queremos que nos etiqueten en el mundo, no queremos que la gente, que el ambiente social nos rechace. Vea que aquí tenemos a un líder totalmente diferente. Tenemos a un líder determinado a no contaminarse. Entonces, el primer consejo que aquí tenemos con respecto a la importancia del carácter y cuando nadie está mirando es que no podemos ignorar el carácter, porque el carácter es lo que va a determinar
el éxito del cumplimiento de una misiva, de una misión. Si el carácter es inconstante, imagínense si Daniel hubiera sido un líder inconstante, si Daniel hubiera sido un líder débil, un líder inseguro y hubiera dicho, no, pues yo no quiero problemas, ya aquí estoy cautivo y lo que menos me conviene es meterme en problemas con esta gente. Daniel fue sabio, si bien es cierto que usó de la sabiduría para conseguir el favor, que a él se le alimentara con legumbres y a los otros muchachos también, que eso es parte de la historia de esta narrativa del libro de Daniel, pero también vemos que él se determina. Así es que el carácter entonces, queridos hermanos, no puede ser ignorado. Cuando nosotros estemos liderando, debemos de tener determinación y debemos de tomar la decisión de no contaminarnos con las cosas que la Biblia dice que son contaminantes. Si la Biblia dice que algo es pecado, simplemente es pecado. Y nosotros no debemos de andarlo buscando cómo lo acomodamos o para que no se sienta mal fulano o mengano. No, tiene que ser así. Determinar en nuestro corazón no contaminarnos con aquellas cosas que la Biblia no avala. Ahora, ¿qué es lo que debemos de comprender con respecto al carácter? Que no importa cuál sea el tipo de ministerio que Dios nos da, nunca podemos darles a otros lo que nosotros mismos no tenemos. Esta es una verdad irrefutable del liderazgo. Verdad irrefutable del liderazgo. Si quiere, anótelo como pregunta de examen. Una verdad irrefutable del liderazgo. ¿Cuál es una verdad irrefutable del liderazgo? La verdad irrefutable del liderazgo es que no podemos dar a otros lo que nosotros mismos no tenemos. Es decir, nosotros no podemos guiar a otros a un lugar donde nosotros no hemos estado nunca. Nosotros no podemos conducir a otros a un lugar que no conocemos. Y si nosotros no tenemos un carácter definido, no vamos a poder guiar a otros. Y esto no tiene que ver con ser grosero o con ser prepotente, sino que esto tiene que ver con ser una persona íntegra, con ser una persona con un carácter definido para con Dios y para con los semejantes. Entonces, una de las verdades irrefutables del liderazgo es que nadie puede dar lo que no tiene. Nadie. Si usted no tiene nada de Dios, usted no puede darle de Dios a otro. Si usted no tiene palabra en su vida, usted no puede dar palabra a otro. Si usted no tiene oración en su vida, usted no puede ministrar a otro. Si usted no tiene humildad en su vida, usted no puede guiar a otro, porque no lo va a hacer bien, porque su carácter está deficiente. Entonces, esto es algo que debemos de comprender. Es una verdad irrefutable de liderazgo, que no importa cuál sea el tipo del ministerio que Dios nos da. Puede ser un ministerio grande a las multitudes o puede ser un liderazgo de pequeñas proporciones donde no abarquemos miles de personas, tal vez cientos, tal vez docenas o tal vez 10 personas o tal vez 5 personas, pero debemos entender que no importa cuál es el ministerio que recibamos, sino que debemos entender que no podemos dar lo que nosotros no tenemos. No podemos dar lo que nosotros no somos. Solo podemos dar lo que somos. Solo podemos dar lo que tenemos. Entonces debemos de entender esta verdad irrefutable del liderazgo. Y ignorar el carácter es abandonar el fundamento del ministerio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que cuando yo ignoro la importancia del carácter en un líder, yo estoy ignorando el fundamento en el que se sustenta el servicio a Dios, porque eso es el ministerio. El ministerio es el servicio a Dios. Cuando yo
dejo de lado el carácter y digo, no, cualquiera puede dirigir, cualquiera puede liderar, no importa, cualquiera lo hace. Yo estoy ignorando el carácter. Y si yo ignoro el carácter, entonces estoy construyendo un ministerio sobre un fundamento demasiado liviano. Y eso es lo que sucede muchas veces en las iglesias y en los ministerios, que hay personas que se dejan impresionar por las habilidades que la gente tiene. Entonces, como la persona es habilidosa, entonces decimos, no, pues no hay problema, esta persona no puede liderar, puede hacer esto, puede hacer lo otro, aunque su carácter esté corrompido. Y eso es algo de lo que nosotros tenemos que cuidarnos en nuestra misión de conquistar la nación con el evangelio de Cristo. Tenemos que trabajar el carácter, y el carácter debe de ser muy importante. No podemos ser guiados por gente con un carácter corrupto. No podemos ser guiados por gente que tiene doble moral. No podemos ser guiados por gente que porque tiene buenas habilidades nos van a dirigir aunque estén corrompidos por dentro. Entonces tenemos que ser sólidos en el ministerio. Nuestro carácter es el fundamento. Por eso, el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo engendrado en el cristiano. El fruto del Espíritu es el carácter cristiano: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas virtudes, estos son rasgos, son virtudes. Y estas virtudes o rasgos del carácter son la marca de Cristo en nosotros. Esto es lo que nos marca. De hecho, la palabra carácter en el idioma griego viene de marca. Tiene que ver con una marca que es impuesta, con una marca que queda impregnada y es indeleble, es imborrable. Entonces, el carácter le da fundamento a todo lo que hacemos. Una persona que tiene un carácter corrompido y se involucra en el ministerio, en el servicio, en el liderazgo, es una persona que va a terminar haciendo negocios sucios dentro de la iglesia. Es una persona que va a terminar tapando todo con mentiras y con engaños. Es una persona que va a vender una imagen de algo que en realidad no es, por el vacío de carácter que tiene. Entonces, amados, el carácter es el fundamento del ministerio. No lo podemos ignorar. Una de las preguntas es, ¿por qué es tan importante el carácter? Bueno, el carácter es tan importante por la sencilla razón de que Dios ha pasado tanto tiempo antes de enviar un siervo a cumplir una misión. Fíjese de que le tomó 13 años preparar a José para que se pudiera convertir en el segundo al mando en Egipto. Ustedes conocen esa historia. Ahora que estamos leyendo la Biblia en un año, ya pasamos por esa historia de José, cuando los hermanos lo venden a José. Y José era de 17 años cuando los hermanos lo vendieron. Y cuando José habían pasado 13 años, José era ya de 30 años cuando él sube al trono y se vuelve el segundo al mando, se vuelve en el gobernador de la provincia de Egipto, donde él mandaba y administraba estos bienes reales. Pero primero Dios lo procesó. Primero tuvo que pasar por un largo periodo de pruebas y dificultades. El problema es que los líderes hoy aspiran a cosas grandes, aspiran a cosas poderosas, pero no quieren aguantar el proceso de Dios, no quieren soportar el proceso de Dios. Piensan que el camino hacia
construir ministerios grandes es de la noche a la mañana. Nada más falso que eso. Nada más erróneo que eso. El Señor te va a procesar, te va a purificar, te va a meter en un proceso como el proceso en el que entró José antes de llegar a alcanzar aquellos grandes sueños y aquellas grandes visiones que él había tenido cuando era un muchacho de 17 años. Invirtió el Señor 80 años trabajando con Moisés. Moisés es otro hombre que nos muestra cómo Dios le procesó su carácter. Moisés era un hombre impulsivo al principio. La impulsividad y la agresividad de Moisés no le iba a permitir ser el legislador de Israel, el legislador del pueblo de Dios. Porque ustedes recuerdan que cuando él sale al campo, a la calle, y observa que un egipcio está maltratando a un trabajador hebreo, él va y se agarra y golpea y mata al egipcio. O sea, estamos hablando que Moisés era un tipo temperamental, era un tipo impulsivo, era un tipo con un carácter explosivo. Pero quiero que note esto, quiero que vea esto. Después del proceso de Dios, la misma Biblia dice que no había un varón más manso que Moisés en toda la tierra. ¿Cómo usted puede analizar eso? ¿Será que Dios nos va a dejar con esos rasgos negativos? ¿Será que Dios va a cerrar sus ojos ante los rasgos negativos que nosotros tenemos y nos va a decir, ay, que se quede mi hijo? Así es mi hijo ya no cambia, yo ya lo conozco. No. Dios no es un padre irresponsable. Dios va a tratar en esas áreas de tu vida. Dios va a trabajar en esas áreas de tu vida. Así como Moisés fue procesado de tal manera que cuando Dios terminó con Moisés, Moisés era un hombre manso, era un hombre humilde, y aquel que había matado a un egipcio ahora recibe la revelación en el monte, no matarás. Y ahora se vuelve un legislador de una nación y le enseña al pueblo y le dice, no matarás. En nombre de Dios, él habla y les enseña, no matarás. Pero vean la transformación del carácter que tuvo Moisés. Saulo, el gran Pablo o Saulo de Tarso, tuvo que pasar 3 años en Arabia antes de volverse el gran apóstol. Lo que pasa es que en los relatos del libro de los Hechos encontramos que todo sucede rápido. Recuerde que es una narrativa. Ellos no van a detenerse a contar cada detalle. Pero él fue y recibió un gran proceso para llegar a ser el gran apóstol, fundador de iglesias y al que le debemos una gran parte de los escritos del Nuevo Testamento. Dios lo procesó primero, transformó su carácter. ¿Por qué? Porque Saulo también era un hombre rudo de carácter. Saulo era un hombre de un carácter impulsivo. Saulo era un hombre de un carácter fuerte. Y si usted no me lo cree, acuérdese quién dice que estaba viendo cuando apedrearon a Esteban. Y a los pies de quién pusieron la ropa de Esteban cuando lo mataron a pedradas. Y dice la narrativa que él consentía en todo lo que estaba pasando, que él estaba de acuerdo en que mataran a pedradas a Esteban. Entonces Dios lo trabaja, Dios lo procesa y lo mete a vivir una serie de situaciones que después este hombre ya no volvió a ser el mismo. A este hombre lo vemos diciendo, yo soy el menor de todos los apóstoles. A este hombre lo vemos en un estado de humildad diciendo, yo soy un abortivo, yo ni siquiera debería de ser llamado apóstol. Lo vemos a un hombre ya totalmente renovado,
a un hombre totalmente procesado, a un hombre que estaba ya listo para impactar el mundo con el mensaje del evangelio de Cristo. Las biografías y las autobiografías de grandes hombres y mujeres cristianos revelan que Dios primero forma el carácter cristiano en sus siervos y luego construye un ministerio a través de ellos. Así que si usted tiene un llamado de Dios para liderar, Dios va a trabajar todas esas áreas en su vida. Dios va a trabajar en moldearlo a usted. No tenga miedo, por favor. No renuncie, no rechace el llamado. Dios va a trabajar en usted primero. Y cuando usted haya sido transformado, Dios lo va a usar para transformar a otros. Por esa razón es que yo le decía anteriormente, la verdad irrefutable del liderazgo: nadie puede dar lo que no tiene. Primero Dios lo va a transformar a usted y le va a dar a usted para que después usted pueda darle a otros. Primero lo va a llenar a usted, lo va a transformar a usted para que después usted pueda guiar a otros y liderar a otros. Así que si usted, mientras estamos estudiando en esta escuela de formación de líderes, está atravesando por circunstancias difíciles, está atravesando tal vez por enfermedades, tal vez por escasez económica, tal vez por alguna contradicción familiar, pues ese es el proceso de Dios para su vida. Ármese de valor, ármese de mucha oración y no retroceda en el nombre de Jesús. Tenga determinación, así como tuvo Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse. No se rinda, no se rinda. Se lo voy a repetir una vez más. No se rinda en el nombre de Jesús. Siga avanzando porque el Señor está procesando su vida, su alma, su espíritu, su corazón para darle después a usted una misión transformadora que usted mismo se va a quedar sorprendido de lo que Dios va a hacer a través de su vida. ¿Cuál es el peligro de liderar sin haber sido formado en nuestro carácter? Hay un peligro. Hay una serie de peligros que se vienen a la vida cuando uno pretende liderar saltándose los procesos de Dios para la formación del carácter. Bueno, lo primero el primer peligro es que sin el carácter, sin haber sido formados en el carácter, el ministerio es solo una actividad religiosa o, aún peor, un negocio religioso. Cuando las personas no han sido transformadas por Dios, cuando sus vidas no han sido procesadas por el proceso de Dios, por el poder de Dios, muchos hacen el ministerio como cualquier religioso más. Es decir, hacen lo que tienen que hacer sin importarles la intención del corazón. Hacen cualquier cosa y les da lo mismo. Les da lo mismo predicar, les da lo mismo enseñar, les da lo mismo cantar, les da lo mismo hacer cualquier cosa porque ellos no entienden lo que están haciendo. ¿Sabe cuál es el problema? Están adorando lo que no entienden, igual que la mujer samaritana. Están adorando lo que no conocen. Están adorando lo que no entienden. Hacen las cosas de manera mecánica. Solamente cantan porque se pueden los coros. Sirven porque se criaron en una iglesia, aunque no tengan un encuentro real con Dios. Entonces, cuando no hay un proceso y la gente se mete a liderar, hay un peligro de que se vuelva una actividad mecánica, sin sentido. Y es por eso que tenemos a esos niños que salen ahí renunciando a la fe cristiana después de ser unos influencers cristianos, ¿verdad? Y salen diciendo que han pensado que mejor se van a retirar del cristianismo porque observan ellos que en el cristianismo hay mucho vacío, bla, 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 bla.
Esos son niños inestables, son niños fluctuantes en el carácter. Son gente que no tiene una definición en su carácter. Son gente que hoy cree una cosa y mañana otra. Para ellos el liderazgo solo es una actividad religiosa a través de la cual se hacen famosos. O peor aún, algunos hacen negocio con la fe de la gente. Tenemos un montón de líderes que cuando comenzaron muy humildes, comenzaron muy serviciales, pero empezaron después y se volvieron amadores del dinero y después ya no predican si no reciben grandes sumas de dinero, ya no le sirven a Dios si no reciben grandes sumas de dinero, se vuelve un negocio, cobran por orar por los enfermos, cobran por profetizar, cobran por todo lo que hacen. Eso es cuando hay un carácter que no ha sido formado, y eso es muy peligroso, hermano, y de eso hay mucho hoy en día. De eso hay muchos que se meten a pastores, a líderes, porque lo que quieren es hacer negocio con las personas, lo que quieren es hacer negocio con la gente. No le importa la salvación de las personas, lo que le importa es hacerse ricos ellos a través del dinero de la gente. Esas personas son líderes que no fueron procesados y no entendieron que el ministerio es para servir a los demás. Y que si bien es cierto, Dios nos da bendiciones materiales, pero las bendiciones materiales no son las que deben de movernos, sino el amor al prójimo y el amor a nuestro Padre Celestial. Mire qué interesante. Los fariseos le llamaban ministerio a lo que ellos hacían. Jesús lo llamó hipocresía. ¿Por qué? Porque los fariseos hacían actividades religiosas para ser admirados por los hombres, para ser tenidos por superiores a los demás, para humillar a otros, para ver de menos a otros. Jesús dice, ¿saben qué? Eso no es ministerio, eso es hipocresía. Él sabía que los fariseos estaban más preocupados por construir una buena reputación que por el carácter de ellos mismos. A ellos les interesaban las alabanzas de los hombres, les interesaba que los hombres los aprobaran, que los hombres los admiraran, que los hombres los aplaudieran, pero no les importaba la aprobación de Dios. Ese es el peligro de liderar sin tener un carácter transformado, que podemos llegar a creer que nosotros somos las estrellas, que nosotros somos el centro, que nosotros somos los que sin nosotros el mundo ya no va a funcionar. El mundo, no, hermano, ese es el peor error. Si una persona se le resiste a Dios, si una persona no quiere obedecer a Dios, Dios busca a otro y ya. Si usted se pone de orgulloso, no, a mí que me rueguen, a mí que me... No, hermano, ahí va a perder con Dios, porque si usted hoy dice a Dios que ya no quiere servirle a Dios, mañana Dios levanta 10, 15, 20 nuevos y mejores que nosotros. Así que, amados hermanos, es importante pasar por el proceso. Tal vez usted está pasando por un proceso duro, tal vez usted está pasando por un proceso difícil. Tal vez usted está atravesando una situación que usted dice, Señor, yo ya no aguanto, Padre, yo ya no soporto. Doble sus rodillas y llore delante de Dios todo lo que tenga que llorar. Yo le garantizo que cuando se levante, se va a levantar renovado, con nuevas fuerzas, pero no mire atrás nunca, no retroceda nunca, jamás vuelva atrás. Entonces es peligroso intentar liderar sin haber sido formado. Aquí hay algunas valoraciones sobre lo que es el carácter. Y aquí hay una valoración de un hombre llamado J.P. Morgan, y a él le hicieron una pregunta. Él era un financista, un hombre de negocios, un economista. Y a él le preguntaron cuál era la garantía que un cliente le podía dar cuando obviamente él hacía un negocio con alguien. ¿Qué garantías él buscaba en esta persona? Y la respuesta de Morgan fue el carácter. Es decir, que si una persona tiene un carácter
inestable es una persona que ni negocios es bueno hacer con esa persona. Dios no va a hacer negocio con alguien inestable, con alguien que no está determinado en lo que quiere y en lo que le ha pedido a Dios. El carácter aún para los negocios es fundamental. Y esto apréndanlo, hermanos, ustedes que tienen sus compañías y trabajan con personas. Nunca hagan negocio con gente que tienen carácter inestable, porque esas personas cambian de decisión y lo pueden dejar a usted bien endeudado y bien hundido, afectando su negocio y su familia. La gente inestable es las personas que más problemas acarrean, que más problemas nos buscan. Entonces, para este hombre financista, el carácter era la garantía de un buen negocio. Hay otro hombre que se llama Campbell Morgan, y él estaba paseando con Dwight Moody, que es un hombre predicador famoso del siglo pasado, y ellos estaban platicando y estaban teniendo una conversación. Y Moody le hace una pregunta a Campbell Morgan. Y la pregunta que le hace es, ¿qué es pues el carácter? Obviamente Morgan, que lo conocía, sabía que el evangelista quería responder su propia pregunta, así que esperó. Entonces Moody se responde a sí mismo y le dice, el carácter es lo que un hombre es en la oscuridad. Es decir, somos lo que hacemos cuando no estamos frente a los demás. Somos lo que hacemos cuando nadie nos está mirando. Podemos cerrar un trato, un negocio corrupto cuando nadie nos está mirando. Podemos enamorar una mujer ajena cuando nadie nos está mirando. Podemos vender un artículo que no es nuestro cuando nadie nos está mirando. Podemos hablar mal de otros cuando nadie nos está mirando. Podemos ofrecer cosas que no vamos a cumplir cuando nadie nos está mirando. Entonces, el carácter, dice Moody, es lo que alguien es en la oscuridad. Ahí está la esencia de la verdadera persona. Si en la soledad usted hace cosas indebidas, entonces ese carácter necesita ser transformado por el poder de Dios. Si en la intimidad usted es una persona que hace cosas que desagradan a Dios, ese carácter necesita ser transformado por el poder de Dios. Y luego no se pregunte, ¿por qué estoy pasando por esto? No se pregunte eso. Simplemente dígale, Señor, si hay algo en mí que quieres cambiar, aquí estoy. Si hay algo que quieres transformar en mi vida, aquí estoy. Si hay algo que deseas cambiar para siempre en mí, aquí estoy, Señor, dispuesto. El carácter de un predicador. Qué interesante. Hay otro gran predicador del siglo pasado que se le conoce como Charles Spurgeon. Este es un predicador inglés y este predicador llegó a ser conocido como el príncipe de los predicadores, un hombre muy excelente en la predicación, un hombre tan convincente para predicar que llegó a impactar aún hasta la realeza de su época. Y a este hombre llamado Spurgeon, que era un predicador, él recibió la noticia de que alguien quería escribir un libro sobre su vida. Y miren lo que contestó Charles Spurgeon. Pueden escribir mi historia en el cielo. No tengo nada que ocultar. No tengo nada que ocultar. Yo creo, hermano, que esas son palabras mayores. ¿Quién podrá decir de nosotros no tengo nada que ocultar? Ese debe de ser
uno de nuestros propósitos. Comenzar a caminar sin tener nada que ocultar. No es fácil. Lo que yo le estoy hablando se oye bonito, emociona, pero no le estoy diciendo que es fácil. El carácter es lo que más cuesta transformar. Y este hombre, un predicador, dice, pueden escribir mi historia en el cielo. No tengo nada que ocultar. Qué impresionante tener un carácter tan íntegro en el que nosotros podemos llegar a decir, a mí que me registren, a mí que me revisen, porque yo no tengo nada que ocultar. Qué maravilloso. La predicación de este hombre iba acompañada por su carácter, por lo que él era en la intimidad. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el carácter? ¿Qué nos dice la Escritura Sagrada sobre el carácter? Mire qué interesante. Tal vez la palabra clave en la Biblia sea la integridad. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, Jesús nos advirtió y nos dijo que no podemos servir a dos señores. Es decir, que el carácter tiene que ver con la integridad. No tratar de tener dos señores en tu vida, porque no vas a poder agradar a dos señores, solamente a uno. Esa es la idea, que agrademos solamente al Señor. También Santiago lo corroboró y escribió, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿qué es lo opuesto a la integridad? ¿Qué es lo opuesto al carácter? Lo opuesto es la duplicidad o la doble moral. Como dice Génesis 27, dice 27:22, la voz es la voz de Jacob, pero las manos las de Esaú. Miren qué interesante. Ahí es un ejemplo de cómo engañaron a uno de los patriarcas para recibir la bendición del padre. Hay una duplicidad ahí. Entonces, la integridad es importante en la Biblia. El doble ánimo no es agradable delante de Dios. Tenemos que tener una sola palabra y tenemos que mantenernos con una determinación tal que podamos ser nosotros agradables delante del Señor en todo lo que nosotros hagamos. Una gran verdad sobre el carácter y el ministerio. Nadie puede ministrar y fingir exitosamente al mismo tiempo. Al menos no por mucho tiempo. Y algo que usted tiene que entender es que no existe una reputación lo suficientemente grande como para sustituir al carácter. Y yo creo que ese es uno de los problemas que está sucediendo hoy con los teleevangelistas o los telepredicadores que se han hecho tan famosos a través de la televisión y las redes sociales, que de repente se ven envueltos en grandes escándalos de dinero, de sexo, de negocios ilícitos. ¿Por qué razón? Porque descuidan el carácter y piensan ellos que la reputación que tienen es suficiente para salir a flote de las contradicciones del ministerio, pero en realidad no lo son. Nadie va a ser ciego para siempre. Las personas abren los ojos y dicen, la verdad es que estoy siguiendo a un hombre que no puede controlarse a sí mismo. Estoy siguiendo a un hombre que no tiene la capacidad de autoanalizarse y de humillarse y de transformar su vida con el poder de Dios. La verdad es que estoy siendo liderada por una persona que no está viviendo de acuerdo a los principios del reino.
y las personas se decepcionan y muchas veces, desgraciadamente, se van al mundo y se pierden. Otras veces buscan un mejor rumbo, un mejor horizonte para sus vidas. Pero hay algo que tenemos que ser muy sinceros nosotros, hermanos queridos. Nadie puede ministrar y fingir exitosamente. Llega un momento en el que se da a manifestar todo aquello que no está bien en nuestro carácter. Por eso, lo mejor es dejar que Dios nos transforme. Él sabe que no somos perfectos. Él sabe que tenemos falencias. Él sabe que tenemos debilidades. Él sabe que hay algunos pequeños escollos en nuestro carácter, pero Él puede transformarlos. Lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Él, sujetarnos a su palabra, llenarnos de su palabra y comenzar con una vida de oración intensa para que el Señor vaya transformando nuestras vidas. Hay algunas preguntas aquí y estas preguntas son unas preguntas para comentar, son unas preguntas de reflexión. La primera pregunta dice, ¿por qué la integridad es tan importante para un líder de iglesia? La segunda pregunta dice, ¿cómo puede el ministerio convertirse en actividad religiosa? La tercera pregunta dice, ¿de qué maneras pueden los líderes de iglesia llegar a preocuparse demasiado por su reputación? Y la cuarta dice, ¿cómo mantiene un líder su integridad? Entonces, estas preguntas, amados hermanos, son preguntas que nosotros debemos reflexionar, que nosotros debemos analizar y que nosotros debemos de responder cada uno en nuestra vida.